Doña Huevotes, me siento muy conectada con todo lo que quiero decir en este nuevo libro. Pues llevo tiempo trabajando con esa posición de vida. He terminado la oportunidad de acompañar a un grupo de mujeres, Doña Huevotes, también llamada Doña Huevos, y me sentí totalmente vulnerable y conectada con el proceso de todas las que han tenido que llevar a batuta de su familia. Son madres solteras que vivían en ese proceso como una carga sin salida, y también madres que llevan toda la carga de su hogar. Al darse el espacio, descubrimientos, cosas sanadoras y solamente cargas innecesarias. Desde este lugar vulnerable y conectada con esta realidad, quiero compartirte algunos aspectos que necesitas mirar y sanar desde su posición de fuentes. Quiero compartirte un camino real para soltar la carga y la autoexistencia. Estoy segura de que tienes en tus manos una herramienta poderosa que, que te dé luz. En cada capítulo te terminará a sanar un poco más. La Doña Huevotes tuvimos que hacer fuertes, sí, porque nuestro temperamento, nuestros genes, nuestra karma, las circunstancias, como quieres llamarle, pero nos alcanzó para ser fuertes. Para muchas las historias comienzan en la infancia, y para otras con algunas circunstancias que las llevan, toman las riendas de todo, por ejemplo, cuando era ama de casa y debe sacarlo adelante. Para muchas el reto no comenzó en su infancia, pero empezamos este viaje profundizado en la historia de la niña que tuvo que ser fuerte. Todo comienza siendo niña, en un entorno poco seguro, inestable, en un lugar donde la realidad te amenaza, te duele, hay incertidumbre y sientes que estás sola. Antes que te rezaba, como una serie de situaciones caóticas que estás sola ante todo rebasa. Son una serie de situaciones caóticas que estás sola ante eso te rebasaba. Son una serie de situaciones caóticas que vivía en la infancia, en la que se llevaba a desarrollar sus poderes, y convertía en la heroína en la vida de tu familia, de tu madre y de un entorno que necesitaba una figura protectora, la heroína de nuestros menos de tu propia vida. En el escenario de tu vida suele haber una madre impotente y reservada, que te necesitaba un padre ausente o disminuido, con el que no cuentas. Una serie de situaciones fuera de control, como alcoholismo, violencia, ausencia y caos, que se llamaba para dejar de ser niña y empezar a vivir una vida adulta. Creer rápido, asumir responsabilidades y estabilizar de alguna manera esta vida llena de miedo. Es el comienzo de una vida llena de incertidumbre. En mi caso, todo empezó cuando a mis 5 años sentí y vi a mi mamá llorando y fuera de control. Solo son 6 hijos, sola, lejos de su familia, sola y devastada, económica y emocionalmente. Recuerdo muy bien uno de estos momentos, mi hermana y yo detrás de la puerta, escuchando a mi mamá llorar y llorar, con la puerta cerrada. Ella y yo escuchando al único estable que teníamos, desvelada. Nos mirábamos en silencio, con rostro descanjado y con la silenciosa pregunta: ¿qué vamos a hacer? Yo era la tercera hija, sándwich, pero siempre actué como una hija mayor. Desde muy chica fui cuidadora y protectora, ambas, jugar la maestra. Siempre cuidé con mi mamá a una de mis hermanas mayor, que yo trabajé desde muy chiquita y apoyaba a mi mamá con despensa y comida. Soy muy cuidadora de las personas, y sin duda creo que tiene que ver la de protección y el miedo que siempre sentí y que jamás me sentía cuidada. ¿Qué opción tiene cuando eres una niña y sientes que el mundo se te viene encima? No existe ningún adulto que te haga sentir que no tiene nada de qué preocuparte, porque todo está en control. Mi mamá estaba fuera de control, rebasaba por un hombre que la enamoró, la alejó de su familia y la abandonó
con sus 6 hijos, porque ya tenía otra mujer con la que tuvo 5 hijos. El día que mi papá se fue, ella estaba rota y yo solo sentía, lo leí con una niña instructiva y con un temperamento fuerte. No había forma de cómo enterarme. Mi mamá no me necesitaba y yo sentí que necesitaba ser fuerte y estabilizar todo lo que sentía frágil y fuera de control. Los niños sienten que no pasa en su familia en ridículo ni pensar que los niños no se enteran porque no escuchan o no lo dicen las cosas. Cuando somos niños leemos el ambiente emocional de lo que puede suceder y tomamos decisiones al respecto. Yo tomé la decisión de cuidar, no necesitar y ser fuerte, salir adelante y no pedir. Eso me llevó a muchos logros y éxitos y llegó a un momento en que la vida me paró y me preguntó, ¿olvidaste algo? ¿Olvidaste algo acaso? Y sí, olvidé ser yo, olvidé escucharme, conocerme, me olvidó mí porque la necesidad era lo más importante. Algunos pueden enfermarse entre al caos, otros pueden ser la víctima y al tratar de envidiar otros hacerlo perfecto, pero hay quienes elegimos no causar problemas y tratar de no cargar más. Lo que estaba colapsando es como estar en un barco que no siente que la humedad y elige saltar al mar para bajar el peso. No existir, no pedir, no necesitar, no hacer ruido, no ser visto, porque todo está complicado y fuerte de control que te sacrificas sintiendo, así que todo estará mejor. Esto se convierte en una ley de vida. No existir, no necesitar y no convivir el sacrificio de toda la dolorosa carga que un día dejes de beber. Ya no perteneces a sacrificio y solo sabes que estás agotada y que lo más deseas es que alguien quite la carga cruel. Como niños siempre tomamos decisiones ante lo que nos sucede, ante la situación de mi familia. Juegue un papel de fuerte, de sacrificio. Pensé que necesitaba restabilizar el barco por lo que amo, para cuidarlos, porque era tan el único que tenía. Y eso fue lo que hice, ser fuerte, trabajar desde chica, ayudar a mi mamá, no causar más problemas, no necesitar, no pedir, no existir. Hay quienes no podemos quedarnos viendo, es algo que sucede y no hacer nada. Que le toque a una niña en una circunstancia donde sus padres están fuera de control. Escuchas a tu mamá llorar como niña, a tu papá alcoholizado, a tus hermanos llenos de miedo. ¿Qué opciones tienes ante eso? Lo que me salvó fue una adulta de mi familia. Necesitaba salte de barco y dejé de ser niña para ir a un peldaño arriba y asumir responsabilidades para que nuestra familia estuviera mejor. La ausencia de papá, el sentir de tu mamá impotente, vivir situaciones que no te dan inseguridad, cambios, conflictos y sentir peligro e incertidumbre me hicieron reaccionar. Muchas mujeres hemos vivido esto, vivimos en un mundo donde esto es bastante común. Buena suerte o mala suerte, pero las mujeres, doña Huevotes, tenemos temperamento protector y cuidador. Muchas veces quería cuidar a mi mamá y proteger a mis hermanos y después a mis pacientes y consultantes, a mis hijos, parejas y todo el mundo que necesitaba cuidado y se topara en mi camino, pero para eso ya no había tiempo. Mi infancia estaba marcada por el miedo. Sentí mucho miedo a que mi mamá muriera y nos abandonara cuando era lo único que teníamos, a los fantasmas que siempre sentía en mi casa, a los robachicos y ladrones que vivías de cerca en varios momentos. Recuerdo estar en mi casa de Izakagi en la venta con muchos miedos de que mi mamá no llegara. Mucho miedo y vacío de protección. Llegó un momento, quizá en la adolescencia, que me rebelde ante el miedo y decidí no tenerlo más. Me fui al otro polo, empecé a salir al mundo y generar seguridad a través del trabajo y el dinero. Fui temeraria y empecé a ir contra mis miedos. Si me daba miedo, entonces lo enfrentaba. Me hice fóbica del miedo y congelé la capacidad del sentido. Eso sucede cuando volviste a miedo,
tan grande y tan abrumador que ya no quieres sentirlo. Entonces no lo llevas a un apartado donde ya lo escuchas, lo desconectas. Una persona temeraria no registra su miedo, hace muchas cosas y se atreve, pero desconectada de sí misma. Pareciera un superpoder, porque por muchos años ese impulso me llevó a enfrentarme a hacer muchas cosas para que las no estaban preparadas y que hacía sin darme cuenta de que me atropellaba a mí misma. Encontré en mí en la forma de protegerme. A ese miedo me puse una máscara de fuerte y salí al mundo a trabajar, pero en el fondo no estaba lista y viví lleno de miedo y vulnerabilidad negada, las consecuencias de todos esos años sin registrar, sin miedo, en una vida llena de muchos logros, sí, pero también de muchas cosas sin sentido, llena de abusos hacia mí, de pocos límites conmigo y con otros, llena de batallas y situaciones para las que no estaba lista. La ausencia de límites en una forma de abuso constante hacia nosotras, y las consecuencias son múltiples, desde un gran sospecho hasta una vida llena de las cosas que ni siquiera ni necesitas. No solo desconectamos el miedo, también el cuerpo completo, que es nuestra guía fundamental para conocernos. Y entonces mucho de los que hacemos en él, desde la cabeza, desde el deber, desde lo que esperaba, desde lo que tocaba, desde lo que creo que era sentir valiosa, desde lo que creo que funciona, pero jamás me paraba ni preguntarme nada, solo era una voluntad en marcha, sin pensar ni cuestionarme, sobre todo hacia mí. Jamás escuchaba una voz me cuestionara, sobre todo hacia mí. Preguntara, ¿estás lista para esto? ¿Es lo que quieres y necesitas? Había roto el diálogo hacia adentro. No tenía ni idea de todo lo que estaba pasando dentro de mí ante tanto y tanto movimiento hacia afuera. Yo jamás imaginé que llevaba años atropellándome, viviéndome como una adulta. Siendo una niña, empecé a trabajar a los 14 años. Siempre fui buena vendedora y me veía más grande. Me maquillaba y usaba tacones altos. Tuve mi despacho, me con brasa a los 19 años y un par de socios abogados que conocí en mi trabajo. Yo vendía y conseguía clientes, pero también negociaba las cobranzas y en una bala. Tenía mucha hambre. Recuerdo a una junta con mi socio, que era abogado. Era una empresa tradicional. Salimos de una junta con unos japoneses encargados de finanzas, hablando con la cartera de vencida y los progresos con el cliente de lo que estábamos cobrando. Yo tenía el liderazgo de la junta y sabía caso por eso lo que estaba pasando y sus clientes. Mi socio de aquel momento me miró y dijo, si ellos pusieran que tienes 21 años y en tus manos estás toda su cartera vencida, no lo creerían. Desde los 19 años trabajo de manera independiente y siempre he pensado que si hubiera cambiado mi rumbo laboral hubiera sido doña Huevotes, empresaria, muy enojada con los hombres, desconectada de sí y exitosa económicamente, pero seguramente también me hubiera sentido muy sola y vacía haciendo tantas cosas desde una necesidad de ser cabrona y fuerte y no desde la paz y el bienestar. A los 19 años era una empresaria, tenía mi propio coche, me vestía con trajes sastres, tenía clientes grandes que confiaban en mi capacidad. Era una niña jugando a ser doña chingona. Amo profundamente a la niña valiente que se atrevió a todo eso. Lo único que en verdad quería era creer en realidad, que hiciera sentir segura y jamás tener miedo, aunque el miedo fue una emoción más presente en mi infancia. Después parecía que de la nada me daba miedo, me paraba frente a clientes, iba y venía. Aprendí a hablar en público a los 23, daba conferencias a filosofía,
Me pasaba en el pasaje de los libros del Metro Zócalo y Pino Suárez, de la Ciudad de México, en donde di mis primeros pasos en mi amor por hablar en público y comunicar. En aquel momento, hablar en público frente a los foros de 400 personas o más en mi forma de ser temeraria y atréveme a hacer cosas locas, pero fui descubriendo mi don. Pienso y en la importancia de encontrarnos a nosotros mismos para encontrar también nuestras pasiones y dones. Si yo hubiera seguido con lo hacía, jamás hubiera abierto este camino, donde me siento como pez en el agua y soy yo misma. Este camino me regresó a casa a hacer tantas reparaciones en mí para recuperar a la niña que saltó en el barco. El humanismo se convirtió en labor más importante a partir de los 22 años, cuando conocí a filosofía y un sendor que trabajador interior. Recuerdo cuando empecé a estudiar filosofía, aún tenía mi despacho de cobranzas, pero poco a poco fui dejando ese trabajo. Estudiaba filosofía esotérica y eso me revolvía el alma. Salía de mis clases temblando por lo que significaba todo lo que aprendí. Empecé a conectarme de una manera muy profunda con todo este mundo. Uno de los momentos que recuerdo mucho de una ocasión después de salir de una de mis clases, estaba vendiendo unas pestañas estallidas de bronce y yo miré una Isis que llamó, le compré y me hice la promesa con solo 22 años de que no abandonaría este camino de crecimientos y que encontraría una forma de compartirlo con otros. Hoy, hace 23 años, me hice una promesa en que todos años para el crecimiento personal se había convertido en mi forma de vida. Tomo terapia, he tomado varias especialidades, aprendo no todo lo que puedo, estudio, leo y sobre todo pongo en práctica lo que aprendo. No me siento una profesional del tema, me vivo como una buscadora de una medicina para mi vida y cuando veo la efectiva que es, necesito compartirla. Es una pasión para mí compartir lo aprendido, no sé quedarme con nada y si el miedo me permitió atreverme a hacer muchas cosas y descubrirme, pero mucho tiempo tuve una personalidad que tenía el miedo como fundamento. No es nada fácil vivir tanta de protección de niña, construir una personalidad que te ayuda a salir adelante de todo y después. Es así como muchas mujeres fuimos construyendo personalidades de Doña Huevotes. Le llamo así porque la fuerza nace de la mayoría de los casos del miedo, del dolor y la de protección, y existe una realidad dolida en el fondo de esas máscaras de fuerte. Hay que hacer una sensación con las raíces para que puedas vivir la fuerza de lo que eres con las menos dolor, más equilibrio y con capacidad de decir que no protege y aprende a escribir. Hoy te puedo compartir desde mi propia experiencia como una Doña Huevotes en proceso. El viaje al que te invito nos llevará a descubrir muchos aspectos del enojo y rechazo como lo femenino y la madre del conocer y darnos cuenta del enojo como los hombres y la necesidad de su amor, las dinámicas que vamos construyendo desde su propia de la fuerte con sus hijos, los empleados o subordinados, lo que jamás reconocemos. Sobre todo descubriremos cómo rescatar la profundidad del mar interior a la niña que saltó del barco y que aún vive dentro de nosotros. Esa niña es la oportunidad de reencontrarnos. Este libro está dedicado a ti, que tuviste que jugar el papel de heroína y sigues creyendo que te tocas, sigues cargando esa carga cruel donde tú no existas, siempre puedes, no te quejes, resuelves y vas caminando por tanta vida como si todo estuviera bien porque lo resuelves, pero existe una dinámica de abuso y violencia en la realidad. Te invito a contestar y reflexionar las siguientes preguntas y descubrir en las respuestas las verdades de tu carga y cómo empezó tu historia de Doña Huevotes.
Cuando era niña de 5 a 8 años, veías a tu mamá como víctima. Describe cómo las percibías. Siendo niña, ¿cuál era el papel que jugaba a tu papá en tu vida? ¿Recuerdas algunos o algunos momentos de muchos miedos y de producciones de tu infancia? ¿Cuál crees que es la decisión que tomaste de niña ante lo que vivías? ¿Qué es lo que jamás has pedido a tu padre que necesitabas profundamente? ¿Qué es lo que jamás has pedido a tu madre y que necesitabas profundamente? ¿Qué es lo que a la fecha te cuesta aceptar de mí? ¿Qué cambiarías de tu infancia si tuvieses el poder de hacerlo? ¿Cuáles son las necesidades de tus padres jamás cubrieron? ¿Cómo cubres estas necesidades hoy en día? 3. La alianza con el Doña Huevotes. Llevo un tiempo trabajando y profundizando acerca de las heridas colectivas de la renuncia que existen las familias en las heridas y las que compartimos como sistemas. Tenemos heridas en lo particular, en lo familiar y en lo social. Estamos más conectados de lo que somos conscientes y nos impactan de manera muy directa los dolores que están vividos en las relaciones con nuestros abuelos, padres, por nuestras historias como humanidades. Nos conectan raíces profundas de evolución y crecimiento, pero también de ofensas y el dolor que vamos haciendo como parte de la sobrevivencia. Los virtuales de potencia de los sistemas, todos heredan los géneros de las virtudes potencial. Quienes conformamos la cadena, esto no es las familias. También como seres humanos tenemos un consciente colectivo en el cual habla Freud, Jung, Platón, con el mundo de las ideas y muchos otros pensadores que alcanzan a mirar las realidades de un esquema macro. Hablando del dolor colectivo de las mujeres, creo hay mucho que reflexionar y cuestionarnos. Vivíamos una época donde las mujeres llevábamos largo tiempo en una lucha en contra de patrones represivos y de abuso, violencia, sentimientos, anulaciones y falsas ideas de lo que nos toca como violencias como mujeres, formas de machismos tremendamente violencias que han ido cambiando en su proceso lento y doloroso. Hace poco tuve la oportunidad de hacer un viaje a Turquía. Estaba en la mezquita de Santa Sofía, donde se llevaba a cabo una ceremonia de Corán. Era muy ofensivo para mí ver que los únicos autorizados para pasar a la ceremonia eran hombres y habían guardias que cuidaban que ninguna mujer se colara en ese acto, ellos los únicos elegidos para llevar la ceremonia a cabo. Qué terrible situación. Pienso que el culto al sagrado, que es más largo propio para la naturaleza femenina que la masculina. Las mujeres en todas las culturas hemos sido las sarditoria del fuego del oráculo de la conexión con lo sagrado que duró. Para mí ver cómo la religiosa ha puesto a las mujeres en un lugar que nos corresponde y con eso ha debilitado todas las cualidades que nos propias como humanidad, el amor, la espiritualidad, los valores atemporales y el respeto por la humanidad. Esta época machista ha puesto valores de lo masculino como los más importantes: la competencia, la individualidad, la tecnología, la economía, la conquista del territorio, la mente, todos los valores precisos de los masculino. Ojo, no de los hombres, sino de lo masculino, y son importantes, pero no los únicos ni los más revelantes al ser único. Somos una humanidad dañada por el hambre del poder de los valores masculinos, devorados de su equilibrio femenino. Los valores que representan lo femenino han sido multiplicados y manipulados desde hace mucho. Alcanza para hacer un cambio radical. Todos somos parte de esto. Todos necesitamos enterarnos de la licuadora de hacer, pero sin espacio y necesidades. Si entramos en la licuadora, hacer y hacer, pero sin espacio para mirar, sentir, descubrir tu necesidad. La cancelación de nuestro contacto, de nuestro cuerpo, es justo parte de este plan y cancelación del femenino y la humanidad. Y con nuestra desnudación, todos somos parte de esto. Aprender a confiar en los hombres cuando viviste con tu papá violento,
cruel y lastimoso, en una cadena difícil de superar de algunas maneras. Tenemos y lastimoso. Es una condena difícil de superar de alguna manera. Tenemos talento para llamar los que creemos. Somos lo que pasamos, denuncia Gautama Buda. Y somos sintonizarnos en la frecuencia de nuestras creencias. Así que si yo creo que las mujeres no somos confiables y quieren lastimarme, tengo en mi radar a estas mujeres y un cierto patrón de relación con ellas. Asimismo, cuando las mujeres sentimos a que los hombres son como nuestro padre, pues desde el miedo y el conocimiento haremos que nuestras creencias sean profecías autocomplicadas a la hora de conectar junto con los patrones de tu padre. Y en el fondo duele mucho querer amarlos y no saber cómo. Duele mucho repetir una y otra vez ese patrón conocido que abandona, ignora. Duele que seamos de pronto conscientes de eso y seguir reproduciéndolo sin control, porque en el fondo ese amor malo es conocido como acostumbramos a vivir el amor así. Es mejor confiar lo que sé, porque eso ya no se sorprende con los hombres. Son incapaces de amarme y ausentarme. Para ser la oveja negra del clan se necesita valor y recursos. Para salirse del sistema se requiere poder personal. Para desobedecer los mandatos de las mujeres de su linaje. Pero cuando atreves a salir, cuando dar unos pasos y un paso a la vez, acompañada de todos sus recursos, te atreves a caminar un territorio nuevo y desconocido. Te enfrentas a ti y a todos tus demonios, a todas las partes de ti, si quieren mantenerte segura y protegida en ese lugar jodido, pero conocido. Amar es la cosa más valiente y solo por un adulto, porque no se tratan de aventarse sin responsabilidad a confiar en cualquiera, en ese riesgo medio y elegido poco a poco basado al tiempo, la confianza y en los actos que te van valorando claridad de que vale la pena confiar poco más y poco más. La violencia tiene muchos niveles de manifestaciones. Por ejemplo, un papá infinalizado y víctima es una forma de violencia. También un papá proveedor que deslinda una educación y afecto, un masculino sana, un trabajo personal de quien en la vida no es por suerte, generación epotánea o porque se da. Esta factura sucede, por ejemplo, en una mujer polarizada. Es un femenino infalizada que buscará padres que le resuelvan la vida. Será chantajista y manipuladora para ir logrando su objetivo de convertir a una pareja de su padre e ir soltando la responsabilidad en sí misma. Ella guarda esa factura y la va cobrando a los hombres que no se vinculen con ella. Eso también es violencia, porque tu pareja no tiene por qué ser tu padre ni cargar con tu responsabilidad, pero cuando ese hombre decide entrar al juego de ser tu padre y pagar la factura, también cobrará otra dependencia, pérdida de libertad, control y autoridad sobre ella y la manera de un padre. Muchas de las mujeres que vemos jugando esos juegos de parejas, sé que hacen cargo de ellas en realidad. Hay algo que tenemos que saber si queremos abrirnos a recibir a unos hombres en nuestra vida y sentir y validar la presencia masculina. Jamás nos partiremos de dar espacio a ese amor si no trabajamos nuestras heridas con el Padre, porque ese dolor acumulado en nuestro interior derrotaría muchas nuestras estuviéramos cerrando el apartado amor y reconciliación de los hombres y estuviera abierto el apartado al límite, su enojo y dolor con ellos. En capítulos siguientes trabajaremos algunos aspectos de su relación con él. Por ahora solo quiero decirte que tenemos derecho a sentir dolor y podemos conocerla y honrarla. Te invito y comparto ese derecho de amor por las mujeres que habían dentro de nosotras y conforman nuestro linaje femenino. Derecho decreto
grito sonador. A mi madre, a mi abuela, a mi bisabuela, todas las mujeres que anteceden y que hoy de alguna manera vivían dentro de mí, les digo, soy parte de esta cadena de mujeres llenas de valentía y amor, mujeres que han enfrentado situaciones que no conozco, pero sin duda fueron muy dolorosas por el nivel de defensas que trae nuestro clan. Me asumo consciente de nuestro dolor y también respeto de las formas que en cada más pudo nuestra necesidad y aspecto en realidad. Hoy desde el amor aprendo a hacerme responsable de lo que estoy viviendo dentro de mí. Estoy cansada de hacer muchas cosas pensando en aquí estoy, voy a dejar de sentir lo que hay dentro de mí. Estoy cansada de huir de mí, de lo que siento. En verdad necesito hoy me asumo como una mujer de linaje hicieron para sobrevivir y estar mejor honrado, ofreciendo un esfuerzo con mayor, sanarme por aceptar lo que habita en mí y prometo en mi linaje de mujeres valientes que construiré el mejor amor. Una mujer feliz en paz, derechos a un linaje femenino sano, derecho a pedir lo que necesitas, a pesar de mí, en ti primero ante todos, a ser vulnerable y sensible, a elegir la vida que quieres, a tener no pareja, sino que te permite nada, a cuidarte y conocer tu cuerpo en sabiduría, a sentirte suficiente y bella y estereotipos, a hacer lo que gustes y nutres sin culpa, a no querer tener hijos, a comunicar lo que te enoja con responsabilidad, a ser autosuficiente, a no tener miedo de mostrar quién eres, a ser exitosa y amada, a tener dolor y tratarte como ternura y compasión. Las mujeres estamos tan vulnerables por estereotipos y condiciones que lo único que podríamos salvarnos de esto es recuperar nuestra capacidad de elegir desde que lo somos y necesitamos en verdad todo lo que hemos sentido, llamadas y complacer en sí misma, principal que no requiere flacas, guapas, tetonas, culonas, fuertes, esposas trabajadoras, hijas, amigas, porque las mujeres tenemos el conocimiento en la buñez, ser buena y pensar que los demás antes en ti, naturaleza, educación, baja autoestima, hambre de hombre, todos los demás no se los merecen para disponible para nosotras. Cuarto, matrimonio energético con la madre. ¿Has escuchado alguna vez? Yo no quiero ser como mi mamá. En las órdenes del amor, una hija pertenece a una jerarquía abajo de los padres. En ella depende mucho escucha, recibe y cuidarla. Por ello, y los abuelos, los tíos, los hermanos mayores, todos los que nacieron antes de alguna manera deben ser respetados por nosotros. Y eso no da órdenes y estructura los sistemas familiares ante otras culturas como la japonesa. Era más claro que los debía respetar y honrar a los abuelos, a los tíos y al ser hermano mayor, generoso y respetar a los menores. Eso daba dignidad y también obligaba a la jerarquía, las mayores, a poner el ejemplo de ser maduros y respetuosos en lo que estaba debajo. Entonces, si era el hermano mayor, respetuoso en lo que debías dar el ejemplo y respetar y cuidar a los menores, porque en lo que tocaba en el orden del amor, todo tiene el orden y un lugar. Y es importante jugar un papel en el que corresponde y el que sostiene el sistema familiar. Los padres deben ser una autoridad siempre para sus hijos, aun cuando están jugando con los niños, con ellos. El rol del padre jamás se pierde y eso genera orden y dignidad, al igual el sistema. Cuando no somos adultos y tenemos muchas heridas, nos quedamos estancados en posiciones infinalizadas. De 6 años porque está lleno el dolor de expresión el hijo y disponible para escucharlo. Cuando somos padres niños rompemos el orden del amor y llamamos a nuestros hijos a ponerles a la altura de jerarquía, a dejar de ser los hijos, tú el padre o la madre, y eso genera muchas confusiones a causa de hijos. Eso no sucede a muchos que tuvimos el espacio de sentirnos niños dentro de la jerarquía. Tu padre era un niño o tu madre era la niña, ya no había espacio para nadie más, así que subes la jerarquía y te conviertes en tu padre o madre, en tu esposo que llena sus necesidades y responsable de él o de ella.
Ángela perdió a su madre en un accidente cuando tenía 6 años. Su padre se tuvo que hacer cargo de ella solo y desde muy chiquita la empezó a tratar como adulta. Entonces Ángela debió prepararse de comer y cuidar de ella para tardar a hacer la comida para ambos y a ser responsable de la casa. Más tarde cuidarlo y atenderlo. Ángela, en cierto sentido, perdió el derecho de tener novio porque sentía que le era infiel a su padre. A sus 46 años se quedó atrapada en una relación con una padre que le hizo su esposa energética y rompió su derecho a ser su hija porque no podía cuidarla como niña. Quisiera que observes qué estás sintiendo cuando estoy describiendo todo lo que ya hay capítulos de tu propia historia. Viajas cuando te invito a mirar los comportamientos rudos y agresivos que nos han protegido de un mundo de aprendidos como una amenaza. Nuestro cuerpo siempre tiene la información de lo que significa vivir. Piensa cómo esta historia en las construcciones de una máscara de Doña Huevote. Si pudiera mirar a través de ella y descubrir la niña de la mujer que te pide a gritos amor y protección. Ya no hemos demostrado que podemos protegernos. Muchas veces lo tenemos a un lado, pero no lo tomamos porque cuando vivimos con heridas no somos capaces de aceptar en realidad de amor que desconocemos. Si nunca recibiste cariño y protección es un capítulo borrando en un interior como algo que no existe y que no debes de separar de nadie ni de nadie. Necesitamos primero reconocer algo fundamental para recuperar el derecho a ser mujer y vivir la poderosa vulnerabilidad sana que nuestra madre nos duele con el enojo que enviera en el fondo guarda el dolor y amarse y cuidarse para ser feliz. Me duele verte en carente necesidad, me duele el poco derecho de vivirte a tú misma y elegir tu propia historia. Mamá, me duele sintiéndome objeto de expresión y siendo muchas veces usada y violentada en la mayoría de los casos y darte cuenta por distintas personas. Mamá, me duele tu desconexión, tu ausencia como amiga, aliada, cómplice. Mamá, quisiera saber cómo recuperar mi mirada de niña, que miraba de una madre, de que admiraba y respeta a una madre, que estaba arriba de la jerarquía, no como hija, no como igual, ni responsabilidad de las mastificaciones. Hay mucho dolor en ser mujer, como mucho dolor en los años de atropellamiento a la vulnerabilidad, la sensibilidad, la maternidad, la sexualidad. No necesitaríamos ser Doña Huevotes para poder existir. Hemos aprendido una visión errónea de ser mujer, pero tenemos muchos más modelos de las mujeres, tremendamente poderosas, bellas, empáticas, inteligentes y que nos abran camino para reconciliar para las partes mujeres que nos duelen el conocimiento colectivo, reconocer el dolor de las mujeres por las mujeres, el sano y válido. Debemos tener empatía y amor por las mujeres que no hemos poder y muchas mujeres objeto, mujeres desdibujadas. Inconscientemente nuestro ser mujer, amar y honrar a la ser rechazada. Ejército, creer la magia y sana de tu relación con ella. Busca una foto de tu mamá y tuya cuando era niña. Sácale una copia para que puedas recortar. Si no tienes una foto, puedes hacer un dibujo que represente a tu mamá y a ti de 6 o 8 años. Recórtalas y disponte a representar. Si hacerlo y se abre el dolor, asegúrate que de un dolor vivido con una adulta que te acompañe y te reconsiente y resista en una amorosa y compañía de ti misma al hacerlo. Mamá, me dueles. En este ejercicio validemos algunos aspectos que te duelen y que necesitas de tu madre. Lo dirigimos a la mamá de la niña que me fuiste entre los 5 o 7 años. Eres esa mamá promediza, se estaba viviendo situaciones que recuerdas o que sabes que vivió a tu mamá en tu infancia. Esa es la mamá con la que debemos trabajar en terapia.
Mamá, soy tu niña de 5 años. A veces siento que no me ves como si no existiera. Nunca juegas conmigo ni dedicas un tiempo para estar conmigo. Yo tengo mucho miedo cuando te vas a trabajar. Nos quedamos mucho tiempo solas, mis hermanos y yo. Me asusta que algo te pase. Jamás te he dicho esto, pero yo me muero de miedo de que algo te pase. Más quedaríamos solitos sin mis hermanos y yo. Tú eres lo único que tenemos. Vivido mucho miedo en nuestra casa. Me asusta mucho. Siento que hay fantasmas y todo el tiempo tengo miedo. Siento que nunca estás, que jamás te veo, y la muchacha en la que nos dejas me asusta. Me da asco el agua que hace y siento que está loquita porque ataques epilépticos que dan. Ayer llegaste y nos viste a todas mojados en la lluvia, bañándonos en un charco de agua en la esquina de la casa. Nadie nos cuida, te enojaste mucho y nos llegaste a bañar. Lo siento, mamá. Mis hermanos y yo pasábamos muy bien mojándonos. Ahí tenemos amigos y me gusta mucho pasar todo el tiempo en la calle, en el árbol del chango y con mis amigos. Cuando llegaba la noche me muero de miedo. Siento mucha ansiedad en la noche. Me hago pipí en la cama del miedo y siento que te burlas y crees que yo quiero hacer mi pipí. Me avergüenza mucho la otra vez que dijiste que me regalarías con el basurero que me prendía a pasar contigo. La carta debe completar esos aspectos, lo que me duele como niña, lo que necesito, lo que jamás siento que ves, mi visión de ti como niña, lo que jamás te pido, te digo lo que me pasa, lo que me da miedo, lo que me duele.